Ya. A ver, jovencitos, a ver, algunas definiciones. Primera definición, jóvenes. A ver, a ver. Entonces, primero, ¿qué es la genética? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué será la genética? La herencia. Por ahí, aumentale alguito, hija. ¿Herencia de qué? De genes. ¿Estamos mejorando el concepto? Otro. Es la ciencia que es, ahí está, la transmisión de qué? De los genes. Ahí está, mejora el concepto. ¿Ah? Ya. Es la ciencia que estudia cómo se transmite qué? Una característica genética de padres a hijos. ¿Cómo es esa transmisión de los genes? Por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto, pero yo conocí una familia donde la abuelita tenía un lunar bien grande aquí en el antebrazo. La hija lo tenía, la nieta lo tenía, el mismo lunar en el mismo lugar. ¿Conociste tú también ese caso, hija? Sí. ¿Cómo se transmite esa característica de padres a hijos? Eso estudia la genética. O por ejemplo, hijo, o por ejemplo, mira, a ver, escucha, abuelito de cabello rizado, ¿ya? Abuelito, cabello rizado. Padres de cabello lacio, como tú comprenderás, como yo, lacio. Y el nieto rizado. Pero si los padres son lacios, ¿cómo el hijo salió rizado? Del abuelo ya. Pero ¿cómo se transmitió ese gen del abuelo a los hijos? A eso estudia la genética. La ciencia que estudia la forma de transmitir ¿qué? Los genes, las características hereditarias, y a eso ¿cómo llamamos? Ciencia que estudia la herencia. Y no es del vecino, hija, no es del vecino. No todos tenemos tu caso, felizmente. Ah, sí, sí, ella dice del vecino. No. Qué feo tu corazón, ya. A ver acá. Primera definición, gen o qué. A ver, jovencitos. Primera definición, gen o cistrón. Ya. Primero, ¿qué es un gen? A ver, una definición. Chicos, ¿qué es un gen? Es un pedacito de ADN, es un segmento de ADN. Por lo tanto, hija, ¿quién estudia a los genes? La biología molecular, porque el ADN es una molécula. Y si el gen es un pedacito de ADN, ¿quién estudia los genes? La biología molecular. ¿Y quién estudia cómo se transmiten los genes? ¿Quién? La genética. Correcto. ¿Quién estudia el gen? Biología molecular. ¿Quién estudia y a qué estudia la genética? A cómo se transmiten los genes. Ya. Entonces, vamos a decir, jovencitos, aquí, que un gen, recuerden niños, un gen es un pedacito de ADN. ¿Es un segmento de qué? Es un segmento de ADN. Ahora, ¿qué función cumple un gen? A ver, niños, ¿qué función cumple un gen? El gen, ¿qué hace? El gen joven, el gen transmite una característica. Claro, a ver, niños, los genes transmiten una característica hereditaria. Entonces, vamos a decir que los genes transmiten todas nuestras características hereditarias. ¿Cómo le llamamos? Herencia. Tu herencia biológica. Ahora, por ejemplo, mira acá. La especie humana, a ver, hijo. Por ejemplo, la especie humana posee aproximadamente, según el mapa del genoma humano, 30.000 genes. Por ejemplo, tendremos un gen para tu color de cabello. Tenemos un gen para el grosor de tu cabello. Tendremos otro gen para tu tipo de cabello. Tendremos otro gen para cuán rápido o cuán lento va a crecer tu cabello. Tendremos otro gen para cuando tu cabello se pone blanco. O sea, solo para el cabello hay varios ¿qué? Genes. Y cada gen que determina una característica.
característica. Entonces, si nosotros, jovencitos, tenemos 30.000 genes, esos 30.000 genes, amigos, se distribuyen ¿en cuántos? ¿En cuántos se reparten? Se reparten en 46, ¿qué? Claro, se van a repartir jóvenes en 46, ¿qué? En 46 y cromosomas. Entonces, imagínate que la Academia Acadia tuviera 30.000 alumnos. Abajo estarían felices, ¿sí o no? Y que lo repartieran solo, ¿en cuánto lo repartirían? En 46 salones, algo así. Entonces, esos 30.000 genes de los humanos se reparten ¿en cuántos? ¿En cuántos? En 46 y cromosomas. Muy bien, entonces, ya, uno. Primer concepto, está claro, ¿no? ¿Qué es un gen y qué hace, verdad? Ya. Dos. A ver, jovencitos, ¿qué es un alelo, niños? ¿Recuerdan o no? A ver, chicos, ¿qué es un alelo? A ver, te doy una pista, ve. Alelo o alelomorfo. Morfo. ¿Qué significa morfo? Formas. Entonces, ¿qué es un alelo? Son variantes. Ya, a ver, jóvenes, vamos a decir que un alelo son variantes son variantes que puede adoptar. ¿Quién va a adoptar? Que puede adoptar o que puede tomar, son variantes que puede tomar un gen. A ver, por ejemplo, vamos a hablar de un gen. Coman nomás. Yo estoy gordo, yo no puedo comer. Me remuerde la conciencia cuando como. ¿Verdad? Gordo, me dicen, ya. Mi esposa. Yo llego y le digo en la noche, ¿qué hay de comer? ¿Para qué? ¿Estás gordo? Y entonces, ¿saben qué hago? Voy comiendo de la calle. ¿Qué voy a hacer? A ver acá. A ver, espere. Estoy medio distraído. Espere. Sí, no estoy concentrado. Espere. Ahí, por algo. Probamos, pues. Hola. Aló. Ya, muy bien. Estoy haciendo hora. Ya. A ver, niños, atentos. A ver, entonces, ¿qué es un alelo? Son variantes que puede adoptar un gen. Por ejemplo, vamos a estudiar lo siguiente. Por el dedo, este dedo pulgar, el dedo gordo, ¿sí o no? Este. Para esta característica de la forma del dedo pulgar, ¿qué hay, jovencitos? Hay un gen. Ya, para la forma del dedo pulgar hay un gen, pero solamente hay para esta característica dos alelos. Hay lo que se conoce como ¿qué? Como el pulgar recto y hay lo que se conoce como ¿qué? Como el pulgar curvo. Entonces, ¿qué viene a ser, jovencitos, recto o curvo? ¿Qué viene a ser, jovencitos, recto o curvo? ¿Qué vienen a hacer? Vienen a ser las distintas, ¿qué? Formas o las distintas variantes que puede tomar. A ver, miren, mi pulgar es recto. Lo empujo.
y no se curva. Pero hay personas que sí se curvan hacia atrás. A ver, hija. No, así normal, pues, sin fuerza. Ahí está. Esa niña, levanta tu pulgar, hija. Ya, pues, que lo vean. Colabora, pues, mi hija. Ya, vean el pulgar de la niña. Es curvo. A ver, hijo, tú. Ahí está. No, pues, no lo muevas así, ponlo así nomás. Ahí está. Levanta la mano. Él tiene pulgar curvo, yo tengo pulgar recto. Yo tengo el alelo recto y el jovencito, ¿qué alelo tiene? Curvo. Por ejemplo, mira, hay un gen, escuchen, hay un gen que te permite enroscar la lengua. Y hay un gen que no te va a permitir enroscar la lengua. Hay un alelo, entonces. Hay un alelo que me permite enroscar y el otro alelo no te permite enroscar la lengua. Entonces, algunas personas podemos y otras personas, por más que practiquen, no van a poder. A ver, busquen uno que no enrosque la lengua. A ver, intenta. Intenta. No puedes. Ah, ¿ves? Mira. Ya. A ver, otro vez. Vean, ve. Escuchen, miren. Miren, jóvenes. Ve. Esta es la oreja, ¿ya? Y hay dos tipos de orejas, ¿no te has dado cuenta? A esto se le llama lóbulo separado. Y a esto se le llama lóbulo pegado. Ya, el mío es separado. Pero del joven aquí presente tiene el otro alelo, lóbulo pegado. ¿Ve? Mírense entre ustedes, miren la forma, cómo termina. Acá, separado. Pero él, miren, tiene el otro alelo. A ver, hija, tú, ¿o qué tal tienes? ¿Ya vas con 3 alelos recesivos? No, tienes dominante ahí. Ah, a ver, tu hija, separado. La mayoría, ¿cómo tenemos? En cambio, él tiene el lóbulo pegado. ¿Pero qué son, niños? ¿Qué son los alelos? Son variantes. A ver, hay un alelo, escuchen pues, hay un alelo que permite que aparezcan pecas, y hay otro alelo que no. Por eso hay pecosas y pecosos, pues, ¿no? Claro. Dálmata, ¿sí o no? Claro que... Muy bien. Tercero, tipos de alelos. Ah, ya, muy bien. A ver, jóvenes, tercer concepto. Escuchen, tercer concepto, tipos de alelos. Nosotros vamos a estudiar 2 tipos de alelos, ¿ve? Por un lado, jovencitos, vamos a hablar de qué alelo. Vamos a hablar de un alelo dominante. Vamos a hablar de un alelo recesivo. Muy bien. Escucha, yo le llamo así. El alelo dominante es el alelo que prevalece en la herencia. Es el alelo que prevalece, para mí es el alelo fuerte. El recesivo no prevalece en la herencia. Para mí, yo le puedo llamar que es un alelo débil. Incomprendido es este alelo, ¿ya? ¿Cómo se denota un alelo dominante? Con una letra mayúscula. Le puedo poner A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, la que tú quieras. Y a su alelo recesivo, ¿con qué letra? Con una letra minúscula. A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula, E minúscula, etc. Ahora, ¿cómo sé cuando un alelo es dominante para una población? Cuando abunda más en la población. Por ejemplo, para la forma de la oreja, el alelo dominante es el lóbulo separado. Para enroscar la lengua, el dominante enroscas la lengua. Para la forma del pulgar, la mayoría tenemos el pulgar recto. ¿Qué alelos son? Dominantes. El que es menos es el recesivo. Por ejemplo, para el color de cabello. ¿Qué cabello es dominante para nuestra zona? Correcto. ¿Qué cabello sería recesivo?
Castaño, más o menos. Rubio. No tenemos. No, es Rubio de Girón, Londres, ¿sí o no? Entonces, ahora, ya. Ahora, entonces, Paujiles. Entonces, ¿cómo denotaría el alelo dominante para el pulgar recto? Porque este es dominante. Con una K mayúscula, B mayúscula. El curvo, ¿qué sería? El recesivo. ¿Qué le pongo? B minúscula. Entonces, ¿cómo va el alelo dominante? Mayúscula. ¿Y el recesivo? Minúscula. Ahora, ¿por qué es el alelo fuerte? A ver, niños, ¿por qué es el alelo fuerte? Porque es el alelo que prevalece. Escucha acá. Jovencita, venga para acá. Usted de plomo, sí. Sí, usted. Desde que yo empecé la clase, usted está conversando. Vamos, muévase. Es mejor que lo separe. Apúrese, por favor. Estoy perdiendo tiempo valioso de mi clase. Muévase, muévase con toda su comida, su agua, sus plátanos, su libro y todo lo demás. Acá, cerca a mí. Hijo, ahí tienes pareja, reprodúcete. Por favor. Ya, a ver. Entonces, ¿dónde está? Ya, mira. ¿Por qué se llama el alelo dominante? Porque prevalece, es el que más abunda. Muy bien, ahora, mira acá. Si heredo dos alelos dominantes de papá y de mamá, mi pulgar es recto. Pero si heredo uno dominante y uno recesivo, también es recto. ¿Quién prevalece? El dominante. ¿Cómo se denotaría el alelo recesivo? Con dos Bs. Entonces, ¿por qué es dominante? Prevalece. Correcto. Ya, sí. Sigamos con los conceptos. Bien, a ver. Tipos de alelos. Acá. ¿Qué es el locus? A ver, jovencitos. Cuarto concepto, locus. Locus. ¿Qué viene a ser locus? Es el lugar. Muévete el lugar acá, ven. Tú, sí, tú. La tutora, párese por aquí. Al primero que está conversando, por favor, le hace callar. Muévase y camine por todo el salón, hijita. Porque estoy desconcentrado, más escucho lo que conversan y no aprendo no me concentro ya. Y no puedo hacer una clase. No me dejan. No puedo, en serio. Ya, vean acá. Locus. Vamos a decir lugar que ocupa un gen. Pero ¿en dónde? Ahora, ve, aquí también vamos a hablar de un conceptito más pequeñito. Loci. ¿Qué es el loci? ¿Conjunto de qué? De locus. Es el conjunto, es el conjunto de locus, pero, jovencitos, es el conjunto de locus del mismo que. Exacto, muy bien. Es el conjunto de locus mismo cromosoma. Entonces, locus ya es el lugar que ocupa ¿quién? Un gen en el cromosoma. Y loci es el conjunto del mismo y cromosoma. A ver, vamos a hacer un dibujito acá, ¿ya? Vamos a hacer un dibujito rapidito, que con esto vamos a entender mucho mejor lo que les quiero explicar. A ver, repasando, esto ya vimos en ciclo, ¿no? ¿Cuántos y cromosomas te dio papá? ¿Cuántos te dio mamá? Ya, 23. ¿Cuántos pares teníamos? Si 23 te dio mamá y 23 te dio papá, ¿cuántos pares tenemos? 23, pues. Un par son dos. ¿Uno vino de quién? De mamá. ¿Y el otro de quién vino? De papá.
Y ahora, ¿recuerdas cómo se llamaban a esos pares de cromosomas? No, ¿recuerdas o no? Se llamaban o homólogos. Se llamaban como qué? Se llamaban como cromosomas homólogos. Ya, entonces, escucha, 23 papá con el espermatozoide. 23 cromosomas te los dio papá. 23 cromosomas son paternos. Muy bien. Los otros 23, ¿quién te dio? Mamá. Muy bien, jovencito. Los otros 23 te los dio mamá. ¿Con qué célula te dio mamá esos 23 cromosomas? ¿Con qué? Con el óvulo. Entonces, los humanos, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos 23 pares. ¿Pero de qué? Cromosoma. Claro que sí, nosotros tenemos 23 pares de qué? 23 pares de cromosomas homólogos. ¿Qué significa homo? Igual. ¿De quién vino? De papá. ¿Y otro de quién vino? De mamá. Y se llaman homólogos porque son iguales. Entonces, van a tener el mismo tipo de genes. ¿Por qué estarán formados? ¿Por qué estarán formados? Estarán formados ¿por qué, jóvenes? Están formados por genes. Muy bien, estarán formados por genes. ¿Recuerdas o no? ¿Cuántos cromosomas teníamos? No, disculpen, ¿cuántos genes? 30.000, que se repartían en... Entonces, un cromosoma por un conjunto de genes. Estos serán genes paternos y estos genes maternos. Entonces, este viene a ser el gen 1. Este, ¿qué sería? Este, ¿cómo le pongo? ¿El gen qué gen? El gen 3. ¿Cómo le pongo? El gen 4. A este, ¿qué le pongo? El gen 5. Pero estos genes maternos o paternos? Paternos. ¿También serán genes o no? Sí, pero genes maternos. ¿Y estos genes maternos qué ocupan? Ocupan un espacio al cual le llamo locus. Locus 1. ¿Este qué ocupará? El locus 2. Locus 3. Locus 4. Locus 5. A ver, ¿sí o no? Sí. Ahora, al conjunto de locus, ¿cómo le llamo? Loci. Entonces, ¿a varios qué? A varios locus, ¿cómo le llamo? Le llamo loci. Pero tienen que ser locus del mismo cromosoma. Porque a este con este no le puedo llamar loci. A este con este no le puedo llamar loci. A este locus con este yo le llamo alelos. ¿Por qué? Uno de quién viene, de papá, y el otro de quién viene, de mamá. Por ejemplo, mira, que mamá tenga el gen alelo para el pulgar recto y que papá tenga el gen alelo para el pulgar curvo. Entonces, ¿por qué son homólogos? Porque son iguales. ¿Qué tienen? Los mismos tipos de genes. ¿Correcto? Sí. Ahora, un alelo viene de papá y el otro de quién? De mamá. Ahora, al lugar que ese gen ocupa, locus. A varios locus, loci. Pero locus del mismo cromosoma es loci. Si es este locus con este, ¿cómo le llamo? Alelo. Porque uno de quién viene? De papá y el otro viene de mamá. Muy bien. Listo. Yo me siento ya, señorita tutora. Ahora castíguelos, vénguese. Como le han hecho caminar toda la salida, reténganlos hasta más tarde. Sí, maltrátelos. Que toda acción tiene una reacción. Ya sé que la venganza es mala, ¿no? ¿Es mala la venganza o no?
Pero ¿cómo se disfruta? Claro, 4, 5. A ver, sigamos, niños. Atentos. 5. Genotipo. Genotipo. ¿Qué dice? ¿Recuerdan? Vamos a decir que el genotipo, escuchen acá, es la carga. Escuchen, jóvenes, el genotipo es la carga individual. Genética de un individuo. ¿De quién heredas? Correcto. El genotipo se hereda ¿de quién? Se hereda de los padres. Y tu genotipo es único. ¿Qué significa esto? Que no hay dos personas con tu mismo genotipo. Menos que sea ¿quién? Tu gemelo. Claro, a menos que sea tu gemelo. Pero si no, no hay dos personas que tengan tu idéntico ¿qué? Tu idéntico genotipo. A ver, por ejemplo, atento, ve. ¿Qué te parece para la forma del pulgar? ¿Ya? Digamos, papá te hereda el alelo dominante y mamá también te hereda el alelo dominante para la forma del pulgar. ¿Tú cuántos alelos tienes? 2. Uno de papá y otro de mamá. Pero como son dominantes, tú vas a tener el pulgar recto. Y como son iguales, ¿cómo se les llama? Homocigoto. Homocigoto dominante. Esto repito ya porque listo. Ve, digamos, papá que te hereda, alelo dominante y mamá dominante. Los dos tenían el alelo dominante. Ya. Papá y mamá tenían el pulgar curvo. ¿Listo? Listo. ¿Tus dos alelos son iguales o no? Por lo tanto, ¿cómo eres? Homocigoto. Pero como son dominantes, tú eres homocigoto dominante para la forma del pulgar. O puede pasar lo siguiente, mira. Papá te alelo recesivo. ¿Qué pulgar tenían? Curvo. Entonces, tú vas a heredar dos alelos recesivos. ¿Son iguales o no? Sí. Como son iguales, ¿cómo se les llama? Homocigoto. Pero ¿son dominantes o recesivos? Recesivos. Entonces, tú eres homocigoto recesivo para la forma del pulgar. O puede pasar también que un te hereda un alelo dominante. Pa tiene el pulgar recto y pa te hereda el alelo recesivo, el pulgar curvo. ¿Tú cómo saldrías? Mira, tendrías un alelo dominante y uno recesivo. ¿Tus alelos son iguales o distintos? Entonces, tú serías acá un heterocigoto. ¿Ven? ¿Qué significa el término hetero? Diferente. Ahora, al homocigoto dominante y al homocigoto recesivo también con línea pura. Línea pura dominante y línea pura recesiva. Y a este también se llama híbrido. Aunque el término de híbrido no se usa mucho, pero sí es sinónimo de ¿qué? De heterocigoto. Entonces, ¿de quién viene un alelo? De papá. ¿De quién viene otro alelo? Tu genotipo lo heredas, ¿no? Claro. 23, ¿quién te dio? Papá. ¿Quién te dio? Mamá. Sexta definición. A ver acá, sexta definición. ¿Qué viene a ser lo que veo, jovencitos? Lo que veo es el fenotipo. Yo acá veo varios fenotipos muy bonitos. Fenotipos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pequeñitas pero bonitas, ¿no? 20 centímetros más de altura, no pedimos más. Muy bonitas pero chiquitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, a ver, y ahora vamos a ver por qué acá en fenotipo. Mira, ¿qué es el fenotipo? Niños, ¿qué es el fenotipo? Son las características, escuchen acá,
son las características observables. ¿Qué significa observables? Que se pueden ver, que se pueden medir. Por ejemplo, si veo una chica rubia, fenotipo o no. Si veo pecas, fenotipo. Si veo tu dedo pulgar curvo, fenotipo. ¿O tú ves el gen? No. Ahora, el fenotipo se produce ¿por qué? El fenotipo es una expresión ¿de quién? Es una expresión del genotipo en el ambiente. El fenotipo es una expresión del genotipo en el ambiente. Por ejemplo, mira acá, y esto lo voy a borrar. Sí, las características que puedes ver, ¿no? Por ejemplo, mira, tenemos dos macetas, ¿ya? Ya. A las dos macetas le pones tierra. En una le pones tierra y en el otro le pones arena. Escucha, tierra, en una maceta tierra y en otro arena. Y pones y siembras dos semillas, una en cada maceta. Semillas genéticamente idénticas, o sea, que tienen los mismos genes. La semilla que sembraste en tierra va a llegar a desarrollar 1 metro. La semilla que sembraste en arena llega a desarrollar 50 centímetros. Pero tú te preguntas, ¿por qué? Si genéticamente eran iguales, ¿por qué esta desarrolló más y esta menos? Es el ambiente. Entonces, ¿el ambiente en qué influye? En el genotipo. ¿Y qué te da? Fenotipo. El ambiente influye. Claro. Por ejemplo, mal alimento. Solo dale carbohidratos. Dale azúcares, no le des proteína. ¿Qué va a pasar con el desarrollo de ese niño? Se va a quedar, por ejemplo, bajito. Una de las características. O va a sufrir alguna alteración. Ya. Entonces, el genotipo, ¿qué te da? Un fenotipo. Ahora, vean acá. 7. Es un concepto que casi nadie hace, pero yo sí. Yo sí. Aunque me digan, ya lo sé. A ver, ¿qué significa P? ¿Qué significa F1? ¿Qué significa F2? ¿Qué será P? Progenitores. Entonces, por ejemplo, mira, tenemos Juan y Juana. ¿Qué te parece? Tienen sus hijos, sus Juanitos, ¿sí o no? Sus hijos le dan sus Juanelos, ¿sí o no? Sus nietos. Ya. Juan y Juana. Progenitores, ¿qué le pongo? P. Sus hijos, ¿qué serían? Su F1 o primera ¿qué? Su F1 o primera generación. ¿Qué significa F2? F2. Sus nietos sería su segunda generación. Correcto. Serían su segunda generación. Entonces, ¿ellos son quién? ¿Los padres? ¿Quiénes son ellos? Los hijos. ¿Y quiénes son ellos? Los nietos. Imagínate tú, que Juan sea homocigota dominante y Juana sea homocigota recesiva para una característica, digamos, para la forma del pulgar. ¿Quién te da? Papá, Juan. ¿Quién le dio el otro lelo? Mamá. Ahora sí lo entendieron. Entonces, tú tienes que aprender ese. ¿Qué codifica? Una característica. Tenemos este gen que codifica ¿para qué? Para la forma del pulgar. Pero variantes o no, a los cuales llamamos alelos. ¿Listo? Listo, ya. Ahora, mira. Dos tipos de alelos, dominante y recesivo. Dominante es el alelo fuerte. Recesivo es el alelo débil. ¿Por qué? Porque cuando hay un dominante y un recesivo, ¿quién prevalece? El dominante. ¿Cuándo se muestra el alelo recesivo? Cuando es homocigoto. Ahora, 22
cromosomas, ¿quién te dio? Papá, 23, mamá. Pero cada progenitor te da un qué? Un alelo tiene. Por ejemplo, papá, ¿qué alelo tiene? Dominante. Mamá, ¿qué tiene? Recesivo. Entonces, nosotros los humanos tenemos 23 pares de qué? Cromosomas homólogos. ¿Y por qué son homólogos? Porque son iguales. ¿Y por qué son iguales? ¿Quién te da un alelo? Papá. ¿Quién te da el otro alelo? Mamá. ¿Lo entendieron? ¿Se han entendido esto? Quiere ejercicio como de un amigo mío, es pan comido. El trabajo, pan comido, decía él. O sea, fácil. ¿De acuerdo? Ahora, recuerda esto. Cuando hay un dominante y un recesivo, ¿quién prevalece? El domi. Hija, despierta. Tú no, tu causa que está durmiendo en tu espalda. Despierta, niña, despierta. ¿Estás mal hoy día? ¿Y te ha dado flojeritis aguda? Ociositis grave. Pongan herencia mendeliana. Gripe con fiebre. Suma, pobrecita. Ya, a ver, pongan herencia mendeliana. Este tema, jóvenes, es fácil. Este es uno de los más fáciles de prospecto. Ya, a ver acá. Herencia mendeliana. ¿Quién es el padre de la genética? ¿Recuerdan o no? Claro. El padre de la genética es este era un cura, ¿no? Es un curita llamado Gregorio Mendel. Claro que sí, es un curita llamado Gregorio Mendel. Muy bien. Ahora, ¿con qué trabajó Gregorio Mendel? Trabajó con la planta de alberja. No es alberja. Mendel. Su nombre es sativa. Es que se pronuncia así, es taxonomía, es latín. Fisum sativ. Ya, este cura era el abad de un convento. ¿Qué es el abad? El jefe de la pandilla de curas, ¿ya? Claro, de toda esa pandilla del convento, el jefe era él. Y estos curas eran misios y cultivaban arvejas y otras verduras en sus jardines para autoconsumo. Entonces, Mendel observó que en una cosecha de arvejas, todas las semillitas le salían verdes. Pero que si guardaban semillas de esas que habían comido para volver a sembrar después, tomaba 2 verdes, las sembraba y le salían 3/4 de verdes y 1/4 de semillas amarillas. Si había sembrado 2 verdes. Y si tomaba 2 amarillas y las sembraba, toditas le salían amarillas. Y que este proceso se iba repitiendo así, ciclo tras ciclo. Entonces él dijo, aquí hay algo. Hay algo que hace que estas frecuencias se repitan. Porque llegaron a formar más de 23, a sembrar más de 23,000 plantas de arveja. En toda la vida, claro, él y sus secuaces, ¿no? Él y todos los demás curas. Claro, y comían, pues, comían las arvejas. Claro. Ahora, ¿sabes cómo hacía él? Tomaba una flor de la arveja, porque tiene flores, y le cortaba el órgano masculino a una flor. Le cortaba los estambres. ¿Sí? Antes de que la flor se abriera. Abría la flor y le cortaba los estambres. Y dejaba solo el órgano femenino, el pistilo, de una planta de arvejas. Se iba a otra planta y ¿qué hacía? Le cortaba solo el pistilo y dejaba los estambres, porque eran flores hermafroditas, ¿no? Tenían los 2 aparatos. Y con eso, ¿a qué obligaba? A que el cruzamiento fuera entre las 2 plantas, con características que él quería. Y así
y luego anota todos estos sus estudios y se muere. Se muere en 1820, 22, por ahí. Y luego, en el año 1900, Karl Landsteiner, un investigador, buscando en la biblioteca del seminario ahí del convento, encuentra los trabajos de Mendel, el siglo de 1900, donde estaban sus tres leyes, las tres leyes de Mendel de la genética. El otro se murió y ni siquiera supo que su trabajo ha sido reconocido y ni siquiera se enteró que lo llevaban el padre de la genética. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Y no sabías de esa historia de Mendel? Y este era un cura instruido. Este cura había estudiado matemática y botánica en la Universidad de Braun, en Viena. ¿Acaso el cura era cualquier cosa? No, el cura Mendel era alguito. Ya, a ver acá. Atentos. Y Mendel plantea tres leyes. La primera, se le conoce como ¿qué ley, joven? A ver, escuchen pues. Se le conoce como la ley del monohibridismo. Monohibridismo. O también se le conoce, en el libro creo que está, como la ley de ¿qué? Ley de la uniformidad de caracteres. Ley de la uniformidad. Miren acá, miren lo que hace Mendel. Ve, te lo voy a explicar bien bonito, ¿ya? Ahora sí estoy concentrado en la clase, sin bulla de esos conversadores y conversadoras. Sí. Y ahorita voy a voltear a ver a uno y a una. Niños, ya. A ver, vean acá. A ver, niñitos, presten atención aquí. Ya, muy bien. Veamos acá, jovencitos. Miren lo que hizo Mendel, por favor. Préstame atención un ratito, te voy a dar tiempo para copiar, ¿ya? Mientras hago los otros gráficos, vas a tener tiempo. Es preferible que aprendas un poquito a estar copiando. Mendel tomó dos líneas puras. ¿Cuándo eran líneas puras? Cuando eran homocigotas. Línea pura, homocigota dominante, y línea pura, homocigota recesiva. ¿Listo? Sí. ¿Qué me representan estas letritas? Me representan el genotipo. Genotipo, homocigota dominante, y genotipo, homocigota recesivo. ¿Qué me representan, jóvenes? Me representan el genotipo. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ya. Por ejemplo, en este caso, una planta de tallo alto, una planta de arveja, y en este caso, una planta de tallo bajo. Homocigota dominante es el alelo de tallo alto y homocigota recesivo el alelo de tallo bajo. Si tienen un hijito, ¿qué va a suceder? Este progenitor, ¿qué le da? Un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Y cómo saldría el hijo? ¿De tallo alto o bajo? Alto. Porque cuando hay un alelo dominante y uno recesivo, ¿quién prevalece? El dominante. Entonces, sale de tallo alto. Pero vamos a ver mi F1, mi primera generación. No, F1 todavía, ahorita viene la F2, espera. Y para determinar esto, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? ¿El cuadro de qué? El cuadro de Punnett. Claro que sí, es un cuadro estadístico. ¿Qué van aquí? Los genotipos paternos. Homocigota dominante, homocigota recesivo. ¿Qué van en las casillas? Los alelos, mira. Alelo dominante, hijo. Acá, alelo recesivo, alelo recesivo. ¿Cómo se hallan los genotipos? Por población. Y siempre, por ley de la genética, primero, ¿quién va? El alelo dominante y luego, ¿qué va? El alelo recesivo. ¿Cómo salió acá? Heterocigota. Aquí también va a salir como ¿qué? Heterocigota. Aquí,
también va a salir heterocigota. Aquí también va a salir heterocigota. ¿Y los 4 de qué fenotipo? Ah, porque lo que veo, ¿qué cosa es? Lo que veo, ¿qué cosa es? Fenotipo. Los 4 de qué tallo? Alto. ¿Qué tallo acá, hijo? Alto. ¿Qué tallo acá? Alto. ¿Qué tallo aquí? Alto. Entonces, ¿por qué se le llama la ley de la uniformidad? Porque todos presentan el fenotipo dominante. ¿Por qué se le llama ley del monohibridismo? Porque todos son heterocigotas o híbridos. Entonces, ¿qué obtenemos acá? La F. Entonces, yo puedo decir que en mi F1, ¿cómo son? 100% ¿qué? Iguales, ¿no? 100% ¿qué? Dilo. Heterocigotas de tallo alto. ¿Listo? A eso le llamó la ley del monohibridismo. Que en su primera generación todos como son iguales. Segunda ley. Vamos acá al costadito. Ley de la segregación le llamó. Ley de Mendel. A ver acá. ¿Ley de qué? Claro. Ley de la segregación o del alelo incomprendido. Sí, va muy bien. Miren lo que hizo Mendel. Atentos, jovencitos. Vean por acá. Ve. Ya. Rapidito. Que esto no demora. No demora mucho. ¿Y has visto que está fácil o no está fácil? Pues está difícil. ¿Cómo lo ves hasta ahora? Hasta ahora, ¿cómo lo ves? ¿Fácil o difícil? Muy fácil, ¿sí o no? Más fácil que ingresar a la... No. Ingresar a la lunch es difícil. Hacer esto es fácil. Ya. Mira acá. Presta atención. Ley de la segregación. Segunda ley. Mira lo que hace Mendel. Mira, mira, hijo. Mira lo que hace este causa. Toma a 2 progenitores. Padres. Toma a un F1 por otro F1. O sea, ¿qué hace? ¿A quién va a tomar? A un F1, a un heterocigota, ¿por qué? Por otro heterocigota. Entonces, ¿qué eran acá, jovencitos? No, heterocigota por heterocigota. ¿De qué fenotipo? ¿Cómo son los 2 padres? Son de tallo alto. Si tienen un hijo, ¿qué obtendrían? Su segunda generación. Y para determinar la segunda generación, ¿qué hacemos? ¿Recuerdas o no? Hacemos el cuadro de quién. A ver, jovencitos, hacemos el cuadro de... Muy bien. Hacemos el cuadro de qué? El cuadro de Punnett. Aquí, en el cuadro de Punnett, lo que vamos a obtener. ¿Qué hacemos? El cuadrito de qué, jóvenes? De Punnett. Entonces, ¿qué van aquí? Heterocigota por heterocigota. ¿Qué van acá? Alelo dominante, alelo recesivo. ¿Qué va aquí? Alelo recesivo. Primer genotipo. Homocigota dominante. Acá. Heterocigota. ¿Qué? Heterocigota. Y aquí, homocigota recesivo. ¿Ves? Entonces, ¿por qué se le llama ley de la... No, pues esto está mal. ¿Por qué se le llama ley de la... Sí. ¿Por qué se le llama ley de la segregación? Porque el alelo recesivo se segrega, se separa y aparece un alelo, un individuo con el alelo recesivo. Entonces, ¿cómo saldría acá? ¿De qué tallo? Alto. ¿Cómo saldría aquí? ¿De qué tallo? ¿Cómo saldría aquí? ¿De qué tallo? Alto.
Bajo. O sea, tallo de historia del Perú. Claro, claro. ¿Y qué acabo de obtener? F2. Entonces, mira, aquí en la F2, ¿qué aparece? Un alelo recesivo. Se segrega. ¿Qué significa segregar? Se separa. Y aparece un alelo recesivo. Ahora, para la F1, ¿cómo eran todos? 100% heterocigotas de tallo alto. Aquí no ve, acá ya son distintos. Así que vamos a hacer el cuadrito. Vamos a hablar de qué? Fenotipo de la F2 y vamos a hablar de genotipo de la F2. Ya. ¿Qué era fenotipo? ¿Qué era el fenotipo? Lo que puedes ver. Ya, mira, atento. Yo veo 1, 2, 3. Yo voy a ver que me salen 3 plantas de qué tallo? De tallo alto. Y veo una planta de qué tallo? De tallo bajo. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál es mi proporción? Mi proporción es 3:1. O yo puedo decir que 1, 2, 3 de un total de 4, ¿no? ¿Cuántos hay acá? 4, ¿no? Hay 4. Pero ¿cuántos son altos? Yo puedo decir que son 3/4 de tallo alto. Claro. Y hay uno, no. Uno de 4 de tallo bajo. Un cuarto de qué tallo? Bajo. A ver, si esto vale el 100%, ¿cuánto vale cada casilla? 25. Si tengo 3 de tallo alto, 75% y uno, 25%. Ahora, genotipo. ¿Quién se atreve? Le doy premio. Una limpiada de pizarra, a ver. ¿Quién? Tú, pues. ¿Quién está hablando ahorita acá? Ya, tú, hija, a ver, ya. Rápido, estabas bien. Ya, ¿quién? ¿Quién quiere? Ya, a ver, hijo, dime. Yo te escucho. No, empezamos con proporción acá. Un homocigota dominante. Correcto. Un homocigota dominante. Bebé, ¿sí o no? Ya, ¿qué más, hijo? Ayúdanos. ¿Dos qué? Heterocigotas. Muy bien, jovencito. 2 heterocigotas. Un homocigota recesivo. Acá está, ve. Eso, bebé. Sabiendo, mira. Un homocigota recesivo. Ya. ¿Cuál sería mi proporción? 1, 2, 1. Ya. A ver. Probabilidad. Tu hija, a ver. Probabilidades. No. Un cuarto de homocigotas dominantes. 2/4 de qué? 2/4 o un medio, ¿verdad? De hetero y un cuarto de homocigotas recesivos. Ya está, mira. Ahora sí, ¿no? Ya tú, porcentajes, hija, dame acá. ¿Cuánto sale? Ahí sería 25, muy bien. Aquí, jovencita, 50. Y aquí, 25. Y esto fue lo que dijo Mente. Dime que estaba difícil. A ver acá. Vean, niños. Uy, el karma, el karma, el karma. Ya. A ver, jóvenes. Presten atención, niños. ¿Qué es? Ya, ahora sí, guarden silencio, por favor, un ratito. ¿Qué es el cariotipo humano? Es el número y forma de qué? De los y cromosomas de una especie. Por ejemplo, el cariotipo de la mujer, ¿cuál es? Es 46XY.
46 es el número de cromosomas que tienes. Y XY es no, espera. 46XX, ya. 46 es el número y XX es la forma de los cromosomas de la mujer. En el varón, macho alfa, pelo en pecho, testículos de toro, claro, es 46XY. Entonces, del varón, ¿cuál es el número? 46. ¿Cuál, jóvenes, es la forma? XY. Ahora, si no deseas así, lo denotas así, ve, mira. 44 más XX y 44 más XY. Ya, entonces, 44XX y 44XY. ¿Estamos de acuerdo? Es el número y forma de ¿qué? De los cromosomas de una especie. Ahora, 23 cromosomas, ¿quién te los dio? 20. A ver, Crespo, ven para acá, muévete. Ya, ven tú acá. Apura, Crespo del fondo, ven. Sí, tú. Muévete, hijo. Muévete. Te quería pescar exactamente en el momento que conversabas. Muévete. Tú de anteojos también sepárate de ahí, el de adelante, el de chamarra problema. Sí, los dos, vamos. No puedo hacer clase. Rápido, estoy perdiendo mi tiempo. Sí. No se mueve usted del lugar, yo no continúo con la clase. Acá. Ahí. No, acá adelante. Allá adelante, ahí. Cerca a mí. La primera fila, acá, donde apunta mi dedo. Acá. Sí. Ya pues, jóvenes, por favor. Hace rato estoy diciendo del silencio. Ya. ¿Dónde estábamos? Allá. 23 cromosomas, ¿con quién vinieron? Con el espermatozoide. Y 23, ¿con quién vinieron? Con el óvulo. Entonces, escuchen acá. Uno de estos, ¿de quién es? De papá. Y el otro es de mamá. Rojitos, ¿de quién serían? De mamá. Y verdecitos, que voy a poner a continuación, de papá. ¿Correcto? Entonces, 23 ¿de quién? De mamá y 23 de papá. Y estos se denotan ¿por qué? Por pares o no. Par de cromosomas homólogos. Entonces, acá yo tengo el par 1, el par 2, el par 3, par 4, par 5, par 21. ¿Hasta qué par? 22. Claro, ¿por qué? 22 por 2, 44. Porque el par 23, ¿quiénes vienen a ser? El par 23 vienen a ser los cromosomas sexuales. El par 23 son los sexuales. Y a uno le llamamos X y al otro le llamamos Y. Pero está al revés, ya. Esperen. Sí, al revés. Al rojito le vamos a llamar X y al verdecito le vamos a llamar Y. Y ese es el par sexual. El par número 23. Ahora, ¿qué determinan los cromosomas somáticos? Determinan tus características. Por ejemplo, ¿cuál? Color del cabello, estatura, etc. ¿Y qué determinan los cromosomas sexuales? El sexo. Si vas a ser varón o mujer. Entonces, ¿qué determinan? El sexo. A ver acá, determinación del sexo. Determinación del sexo. A ver, ponemos padres. Ya, a ver, mire, si yo te digo 46
XX, 46, XY. ¿Qué sale acá? Mujer. ¿Qué sale aquí? Varón. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se llamaba este recuadro? ¿El recuadro de qué? El recuadro de poner. Escucha, por acá podemos poner mujer, varón o al revés, ¿no? No importa. Donde pongas los genotipos, no importa. Pero mira, mamá siempre te da óvulos con qué? 23X. Mamá siempre te va a dar un óvulo 23X. Mientras que papá te puede dar un espermatozoide 23X o te puede dar un espermatozoide que lleve, ¿qué cromosoma? El Y. Papá te puede dar X o Y. A ver, sumando, jóvenes, sumando. 23 más 23, ¿cómo sale? 46 en todos los casos, ¿o no? 46 en todos los casos. 23 cromosomas, ¿de quién vinieron? De papá. ¿Y 23 de quién? De mamá. ¿O no? Pero date cuenta, mira. X, mamá. Mamá, siempre, ¿qué cromosoma X? Siempre te hereda, ¿qué cromosoma? X. Pero imagínate, si papá te hereda un espermato con X, mujer. Mujer. Te hereda un espermatozoide con X, mujer. Pero mira por acá, papá te dio un espermatozoide con Y, varón. Macho, bueno, si quieres, pero no, pues no es así. Machito ya, machito ya. Ya, machito ya. Ponle pues machito. Ya, muy bien. ¿Ves? Entonces, ¿quién determina el sexo? ¿Qué probabilidad tenemos que salga hija o hijo? 50 y 50. Ahora, junto con este cromosoma X y con este Y, vienen genes, porque recuerda, los cromosomas están formados por genes. Vienen genes. Y aquí podemos tener el gen de ¿qué? El gen de la hemofilia y podemos tener el gen del daltonismo. Entonces, escucha, junto con estos cromosomas, ¿qué tenemos? El gen de la hemofilia y el gen del daltonismo. Mira, la hemofilia es cuando no puedes ¿qué? Coagular la sangre. Y el daltonismo es cuando no distingues entre los colores. Claro, pero no solamente rojo y verde. ¿Eh? Hay daltónicos que lo ven todo en tonos grises, en tonos azules. Hay otros que confunden los amarillos. O sea, hay distintos tipos de daltonismo. ¿Ya? Entonces, mira, la hemofilia es la imposibilidad de ¿qué? De coagular la sangre. Pero esta herencia está dada por un alelo recesivo. Si heredas el alelo dominante, sano. Si heredas el alelo recesivo de la hemofilia, es el alelo mutante, se le llama también así, es el que te va a causar la enfermedad. Es el alelo enfermo. Para el daltonismo, igual. Si heredas el alelo dominante, sano. Si heredas el alelo recesivo, es el que va a tener la enfermedad. Entonces, ¿quién causa la enfermedad? ¿Dominante o recesivo? Dominante. ¿Dominante? ¿Quién causa la enfermedad? El recesivo. Porque si se heredara por el alelo dominante, la mayoría, ¿qué seríamos? Hemofílicos. Entonces, mira acá. Mira acá. Aquí, ¿qué va a haber? El gen, ya sea dominante o recesivo para la hemofilia, y el gen dominante o recesivo para el daltonismo, también puede haber la miopía. Pero recuerda que solo se transmiten ¿con quién? Solo se transmiten con el cromosoma X. O sea, hay una pregunta en tu libro, hay una pregunta que dice que las enfermedades ligadas al sexo se heredan por genes ubicados ¿dónde? En los cromosomas sexuales. En este caso, ¿en quién? En el X. El Y, no, en el X. Entonces, ¿qué tengo acá? Mamá y papá. Mira los casos. ¿Cuántas mujercitas hay?
3. ¿Cuántos varones? 2. ¿Cuántos X tiene la mujer? 2. ¿Cuántos tiene el varón? 1. Claro, el varón tiene un X y un Y. La mujer tiene 2X, ¿no? Entonces, imagínate, papá y mamá, ¿qué te heredan? El alelo dominante. Mujer sana. Claro, aquí la mujer es sana. Acá, mira, mamá que te herede el alelo dominante. Y digamos papá el alelo recesivo. La mujer es portadora, pero portadora ¿de qué? De la enfermedad. Pero no padece la enfermedad. Solo porta el gen. O sea, la mujer sana no lleva el gen enfermo. La portadora lleva el gen enfermo, pero no sufre la enfermedad. O sea, no es hemofílica, pero porta el gen. En el caso de que la mujer herede los 2 alelos recesivos, ahí sí pues estuviste piña. Ahí sí. Enferma no, hemofílica, ¿ya? Enferma es otra cosa. Sí, vamos a decir bien claro. Hemofílica. Entonces, ¿quién causa la enfermedad? ¿El dominante o el recesivo? El recesivo es el que causa la enfermedad. Para el daltonismo es la misma cosa, ¿o no? Entonces, mira por acá. A ver, vamos a decir que esta mujer sea portadora, ¿ve? Portadora. Sea sano. Para el daltonismo. Si la mujer es portadora, tendrá alelo dominante y alelo recesivo. Si el varón es sano, ¿cómo tendrá? Solo dominante, claro. Mira, en el caso de los varones sucede lo siguiente. Si el varón hereda un alelo dominante, inmediatamente ¿qué es? Sano. Si el varón hereda un alelo recesivo, basta uno. El varón es hemofílico. En los varones no hay portador. ¿Y por qué no hay portador? Porque la herencia está dada por un solo cromosoma X. Entonces hay un solo alelo. Y a eso se le conoce como un nombre, ¿no? Se le conoce como herencia hemicigota. Entonces, para que la enfermedad se produzca en la mujer, ¿cuántos? 2. Pero para que la enfermedad se produzca en el varón, 1. Por eso, ¿cómo se llama? Herencia hemicigota. En el varón es 1. En la mujer es 2. Herencia hemicigota. Entonces, digamos acá, varón sano, mujer portadora. ¿Qué irían aquí, jovencitos? A ver, de mamá, 23, alelo dominante. A ver, ¿cómo sería su gameto? En un X, alelo dominante, y el otro X, alelo recesivo. En el caso del papá, dominante. Dominante. ¿Verdad o no? A ver acá. Miren miren acá. A ver. Papá, ¿ya? 23X alelo dominante. Listo. Muy bien. Primera hija, ¿cómo sale? ¿Cómo sale? No, a ver, no, a ver. ¿Cómo sale? Mujer sana. Alelo dominante, sano. Segunda mujer. Papá, alelo dominante, mamá, recesivo. Portador. En el caso del varón. En el primer caso. Solo alelo dominante, sano. Acá, el alelo recesivo. A, hemofílico, no. Daltónico. ¿Lo entendieron o de nuevo? Ya. Ya, un hito más, ya, vea.
Ya, vean de nuevo. Ya vamos a borrar. Sí, eso mismo voy a hacer. Para todos los ñausas. Imagínate, no ves la pizarra, la bulla que hace tu compañero del costado. ¿Qué cosa vas a aprender? Y ni copian. ¡Au! Ni copian, vienen a hacerme desorden. Conversan atrás en mancha, en grupo, enamorando a la chica del costado. Esa gringa se sentaba adelante, ahora anda atrás. Está adquiriendo malas costumbres. Mi hija, vuelve al buen camino. No, todos tienen que ingresar. ¿Cómo que no? Todos. Ya. A ver. Veamos el mismo caso. Hey, jovencito. Mujer es portadora, por lo tanto tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Hasta ahí estamos claros. Bien. Papá es sano, pero si papá es sano, tienes solo un alelo dominante y papá es y el Y no participa. ¿Ya lo puedo poner o no? Ya. Mamá, ¿qué te da? Alelo dominante, alelo dominante. Mujer, ya. Segundo caso, papá, alelo recesivo. Ahora sí, ¿ves? Portadora. Acá, papá no participa, ¿no? Mamá no más. Mamá te hereda un alelo dominante. Sana, mujer sana. No, ¿cómo va a ser mujer sano? Sana. Allá. Sano. Acá. Varón daltónico. Daltónico. ¿Ahora sí lo entendieron? Muy bien, pongan lo que preguntaste hace un rato, citogenética. ¿Qué hora es? 1:30. Pongan aneuploidías. Pasa la hora rapidito. ¿Estás atento? Sí. Pero hijito, ¿yo qué puedo hacer? Es la hora. Hora tempranito es más vacancia, ¿o no? Las primeras horas. Sí puede ser. Para mí es igual. Yo hago la misma clase, la primera o la última hora. No me canso. Yo me canso a partir de la 8ª o 10ª hora de clase. Tengo tejido de reserva. Triglicéridos, segunda fuente de ENER. Estamos haciendo repaso para tu examen. Como ya tenemos fecha asegurada, ¿no? La siguiente semana sale la fecha, ya comunicaron a la universidad. Así que para todos aquellos que decían que ya no iba a haber examen. Así como, va a haber pues, que va a haber, va a haber. Así que, ya está. Jovencitos, yo te tengo que comentar algo. Si no, no me iría tranquilo. Qué vergüenza la Alianza Lima. A nivel internacional. Eso se llama vergüenza ajena, lo que han hecho esos aliancistas. Por eso les llaman cagompes, por esas cosas. Apagar la luz para... Pero si Universitario ha debido de ganar en la fecha anterior. Alianza ha jugado mal, todo el año mal. ¡Qué daño! Si eres hincha de la Alianza Lima, hijo, cámbiate de equipo. La U le ganó en tu cancha, en tu estadio, con tu hinchada. Te dio el alma. Te quitó el tricampeonato. Y como todo llorón, le apagaste la luz para que no diera la vuelta olímpica. Qué triste, por Dios, que
comentarios del fútbol peruano a nivel internacional, El País y todos los diarios deportivos. ¿Cómo pueden hacer eso? Ahora esos dirigentes se pelotean. Cámbiate si eres hincha de la Alianza Lima. A mí me ha dado vergüenza ajena. Y eso que yo no soy de la UA, de ningún equipo, pero me da pena el fútbol peruano y el Alianza Lima. Cámbiate de equipo. Cámbiate de equipo. Cámbiate de equipo. Ya, a ver. Ya. A ver. Aneuploidías. Son síndromes, escuchen acá, jóvenes. Son síndromes causados. Son síndromes causados por la falta, escuchen hijo, por la falta o qué jovencitos, por la falta o el exceso de qué, de un, muy bien hija, esa niña sí estudia, ¿ves? De un, no fastidies, oye, de un cromosoma. O por ejemplo, en el síndrome de Triduchat, no falta un cromosoma, falta un pedacito del cromosoma 5. Del par homólogo 5, de ese par homólogo 5, ¿dónde estamos? Por acá, ¿no? De este par homólogo 5, te falta un pedacito del cromosoma 5. Y también se produce un síndrome, ¿ya? Entonces, son síndromes causados por la falta o el exceso de un cromosoma o parte de un cromosoma. ¿Me entendieron o no? O sea, ¿qué te puede faltar? ¿Un cromosoma completo o una parte de qué? De un cromosoma, ¿correcto? Ya, entonces, oye, Gil, ya. Son síndromes causados por el exceso, por la falta o el exceso de un cromosoma. Ya, ahora, listo, esa es la definición ahora. ¿Por qué se producen? ¿Recuerdan? Exacto. Y estos síndromes jóvenes se producen por la, vamos a poner así con otro color, para que no te olvides, por la no disyunción. ¿Qué era disyunción? ¿Ocurría en la anafase? ¿Separación o no? ¿De quién? De los cromosomas en la meiosis. No, se pronuncia meiosis, hija. No es meosis, no, meiosis. Ya de los cromosomas en la meiosis. Puede ser meiosis 1 o meiosis 2, en cualquier parte de la meiosis. Ahora, aquí, jovencitos, tenemos que estas aneuploidías son de dos tipos. Claro que sí. Vamos a ver que estas aneuploidías son de dos tipos. Primero, tenemos las monosomías. Monosomías y segundo, trisomías. A mi hermana le fastidiado por todo lado. No es que es aliancista, drones, tiene polos, muñecos, ahí va al estadio. Ayer, calladita, no me ha respondido nada. Siempre ella responde. Nada, le envió como 10 memes. Ni uno ha respondido. Monosomía. Sí. En monosomías faltan y cromosomas. Sí, y en trisomías sobra cromosoma. Pero espera, vamos a ponerlo bien. En monosomías vamos a decir que vamos a decir así, falta un y cromosoma. Y en trisomías sobra un y cromosoma. O parte de ellos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se denota? N-1 y N más 1. Te voy a explicar con un dibujito cómo sucede, ¿bien? O ahí nomás ya. No, que ahí nomás ya, fuera de acá, oye. Tienes que aprender bonito, bien, para el examen. Claro, pues hijo, ese es el objetivo. Y que se puede, se puede.
sin saber mucho se puede. Claro, a ciertas carreras tienes que saber mucho. Si vas a medicina, si vas a civil, a ciertas, tienes que saber todo porque la competencia es fuerte. Pero si vas a otras, sin saber mucho se puede ingresar. ¿Qué tal te preguntan lo que has podido aprender? ¿Puede pasar o no? Puede. Así que a estudiar. Se puede. ¿Qué saben de su anterior tutor? Que el que los torturaba. El tutor anterior, ¿eh? Que no vuelva. Ah, había pues. El flaco. Qué feo su corazón, mire cómo ya lo. Él fue mi alumno. Y era palomillaza. Malcriado no era. Era palomilla. El malcriado es otra cosa. ¿Cómo que te enseñaba mal? A tú le enseñabas al tutor. Qué mal hablado, mira cómo es. Porque no está aquí. Ya. A ver acá, joven. A ver, ven acá, niñitos. ¿Recuerdan la clase de la semana anterior? Ya. Metafase 1. ¿Dónde se ubicaban los cromosomas? Al centro de la célula. ¿Y qué formaban? La placa metafásica o placa ecuatorial. Luego, ¿qué venía? De metafase anafase 1. En anafase 1, los homólogos se separaban. ¿Ve? Y un homólogo, ¿a dónde se iba? A un extremo de la célula. Y el otro homólogo, ¿a dónde se iba? Al otro extremo de la célula. Se iban a los extremos. A eso se llamaba la separación de los cromosomas. ¿Dónde ocurría? En anafase. Al final de telofase íbamos a obtener ¿cuántas células? 2. ¿Pero con cuánto de cromosomas? Con la mitad o no. Entonces, si acá era diploide, ¿acá qué seguía siendo? Diploide. ¿Acá cómo terminaba? Haploide. Pero ¿sabes qué pasa aquí? Acá pasa lo siguiente, ¿ya? Es como esa tu tóxica que no te deja ir a ningún lado. Mi amor, me voy a jugar fulbito con mis amigos. ¿Te puedo seguir para hacer barra? Así, recontra tóxica. Sí. Este homólogo de aquí, escucha pues. Este homólogo de aquí no se separa de su homólogo. Mira pues, no te deja. Y se va juntito, pues, te sigue como rabo, mira, ¿ves? Ah, entonces, ¿qué ocurrió ahí? No disyunción. Ah, ya lo entendiste, ¿ves? Eso era, pues. Entonces, ¿qué ocurrió? Una no separación. Por lo tanto, escucha, pues, por lo tanto, mira acá. Esta célula tiene uno más, se denota N más 1 y esta N menos 1. Ahora sí lo entendiste. ¿Lo entendieron o no? Sí. Entonces, ¿por qué se produce? Por la no disyunción, no separación de los cromosomas. En vez de irse a su polo, no, mi amor, no, yo te sigo, no, la tóxica te siguió. La tóxica, pues. ¿Sí o no? Entonces, este sale con uno más y este sale con uno menos. Ahora sí lo he entendido, ¿ves? Recién, ¿sí o no? Ya, a ver, las principales aneuploidías, ¿ya? La primera, jovencitos, es esa que vemos comúnmente por la calle. Y vemos más varoncitos que mujercitas. ¿Por qué será? Síndrome de Down. Ah, claro. A ver, ¿a cuántas niñas o jóvenes con síndrome de Down
mujer has visto? No, hay poquitas. Mayormente son varón. No, pero de verdad, ¿no? Mayormente son varoncitos, ¿no? Mujercitas, pocas. Pero mira, escucha, la probabilidad de que tengas hijo o hija es igual, 50 y 50. Entonces, ¿qué? ¿Por qué si hay más varones, no? No lo sea, no me preguntes. No lo sea, pero normalmente vemos varoncitos. A esto se le conoce como ¿qué? Como trisomía ¿qué par? Muy bien, trisomía par 21. Entonces, Tuto, acá se enfoca, ¿no, hija? Acá se ve, ¿no? Acá, ya. Entonces, normalmente, ¿cuántos cromosomas 21 tenemos que tener? Dos, uno de mamá y otro de papá. Pero en este caso, este jovencito recibió dos de un progenitor. Entonces, ¿cuántos tiene? Uno, dos, tres. Tiene uno más. Por eso se llama ¿qué? Trisomía. Tiene uno más. Normalmente deberíamos de tener dos. Pero como no se separan, ¿cuántos tenemos? Tres. Trisomía par 21. Este afecta a varones y mujeres. Claro, hay varones y mujeres con síndrome de Down. Y su cariotipo es 47. Tienes uno más. XX, XY. Primer caso, ¿qué saldría? Mujercita. Segundo caso, varoncito. Más 21 y 21. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender o no? Sí. En el primer caso, ¿qué sale? Mujer con síndrome de Down. En el segundo caso, ¿qué sale? Varón. Y entre las principales características, como lees ahí en el libro de la academia tienes, hasta la foto de una niña, sí, tienen retardo mental, ¿no? Estatura baja, envejecimiento prematuro. Tú ves a una persona con síndrome de Down, a los 25, 30 ya tiene canas, aspecto ya de envejecimiento. Tiene una sola línea en la palma, línea palmar simiesca. Luego, en mujeres son fértiles, normalmente. El varón sufre de azoospermia, o sea, produce pocos espermatozoides. Pero mujeres sí son perfectamente fértiles. ¿Qué pasó, niña? Ya, dos. Siguiente. Me equivoqué contigo, ¿tú no hacías bulla? Me disculpo, hijo. Pero estás conversando atrás con esa niña, con el de atrás. Sí. Él se hace bulla, ¿no? Ah, ya. Ah, ella es la bullera. Ah, dos. Atentos. Síndrome de Turner. Turner. Pero así se pronuncia, pues yo qué puedo hacer. Ya. Escuchen. Monosomía. Pero escucha, hijo. Monosomía sexual. ¿Qué significa? ¿Le falta cromosomas somáticos o sexuales? Sexuales. En este caso, le va a faltar a esta mujer un X. Claro. Y solamente afecta a mujeres. ¿Y saben cuál es el cariotipo? El cariotipo es 45X0. A esta mujercita le falta un cromosoma X. A ver, jovencitas, presten atención. Baja estatura. Retardo mental muchas veces. Ya, infantilismo sexual. ¿Qué significa infantilismo sexual? No hay desarrollo de senos, caderas, ovarios rudimentarios. Falta de menstruación. Cuello alado. Del cuello hacia la espalda se forman pliegues de piel. Sí. Y ahí tienes una fotito de una jovencita. ¡En el libro! ¿Qué? Ya, a ver, niñas, la venganza es dulce. Síndrome de Klinefelter. Afecta solo a varones.
Ya, espera, pues, espera. Espera. ¿Qué es eso? Ahorita vas a ver. Yo ya pasé la prueba, el examen y todo lo demás. Y a mí ya no pueden decir que tengo. Ahora, vamos a ver entre ustedes. Trisomía sexual. Trisomía sexual. ¿Sobran o faltan? ¿Somáticos o sexuales? Pero dilo molesta. Sexuales, ya. Muy bien. A ver acá. ¿Cuál es el cariotipo? Mira, el cariotipo es, caso de varones, 47XY, pero adivina qué. ¿Qué se robó este causa? Se robó un cromosoma X. Un femenino, pues. O sea, tiene 2X y un Y. Características. Estatura alta. Cuerpo delgado. Voz aguda. Presencia de mamas. Ginecomastia. Pene y testículos pequeños. Vello púbico femenino en forma triangular. Azoospermia. Falta de producción de espermatozoide. Tienen una imagen ahí en el libro, mírenlo. ¿Ya lo viste ya? Sí. Muy bien. No te preocupes, hijo. No. Tú no tienes la voz aguda. A ver, ¿y tu nombre cuál es? ¿Ves? Eladio, dice, con ganas. Sí. Hasta aquí es el tema de hoy, jóvenes. Ahí terminamos, como verán. Ahí está toda la teoría. ¿De qué semana? ¿De la anterior? No les he dado ciclo celular. Ya, les doy claves ahora, vamos. Ya, de las 2 semanas les doy claves. Ya. A ver, jovencitos. Ya, a ver, claves. Exacto. Ya. Niños, presten atención. Página 104. Porque digo 104, van a pensar otra cosa. Ya. 1, amigo. Ya, niños. 1, amigo. 2, amigo. 3, conejo. 4, conejo. ¿G2 o G1? Dice. Conejo. Sí. 5, amigo. 6, enano. 7, beso. 8, enano. 9, conejo. 10, dedo. 11, conejo. 12, amigo. 13, enano. 14, amigo. 15, coneja. 16 es beso. 17, amigo. 18, enano. 19, dedo. Y 20, enano. Genética la siguiente semana, jóvenes. 18, ya, espera. 18, enano, hijo, enano. Ya,
Muy bien. Gracias por todo.